Haremos una introducción de los conceptos básicos de lógica proposicional. No pretende ser una introducción realmente a un curso de lógica, sino solamente lo que necesitemos para este curso de introducción al álgebra. Entonces, primero hablaremos de lo que son las proposiciones, después veremos qué significa negar una proposición y qué significa combinar dos proposiciones con una conjunción o una disyunción. También definiremos lo que son las proposiciones simples y compuestas. Hablaremos de tablas de verdad y de dos conectivos lógicos más, que son la implicación y el bicondicional. ¿Qué es una proposición? Bueno, una proposición es una frase declarativa que tiene un valor de verdad bien definido. Es decir, podemos decir que es verdadera o es falsa. Algunos ejemplos son 2 más 2 igual a 5, que es una frase que dice algo, en este caso algo falso, pero dice algo que podemos decir que es falso. El 1 de mayo es el Día del Trabajo, o 28.657 es un número primo, también son frases declarativas y que tienen un valor de verdad, aunque a lo mejor no lo conozcamos. Por ejemplo, puede que no sepamos de memoria si ese es o no es un número primo. Mañana es viernes, tiene un valor de verdad y depende de cuándo lo digamos, pero en un momento específico siempre es verdadero o es falso. Lo mismo para el millonésimo dígito de raíz de 2. Puede que no sepamos cuál es y puede que incluso sea difícil de obtener la respuesta, pero en principio sabemos que tiene una respuesta y por lo tanto es verdadero o es falso. Las instrucciones, las frases imperativas no son proposiciones. Por ejemplo, cuando uno dice no laves ropa de color junto a ropa blanca, eso es una frase imperativa, no es una frase declarativa. También una frase interrogativa no es una proposición. ¿Cómo te sientes? No tiene un valor de verdad, no es verdadero o falso. Finalmente, hay algunas frases declarativas que son más conflictivas porque no son proposiciones y que igual no se le puede dar un valor de verdad. Esta frase es falsa, es un ejemplo clásico, que en realidad es una frase paradójica, pues si fuese verdadera sería falsa y si fuese falsa sería verdadera. Por lo tanto, no puede asignársele de buena forma un valor de verdad. Los conectivos lógicos nos permiten tomar este conjunto de frases o de proposiciones y combinar estas proposiciones para formar nuevas proposiciones. Por ejemplo, tomamos una proposición y podemos obtener la negación de la proposición. Está lloviendo, a lo mejor es una proposición. Su negación es no está lloviendo. O una proposición podría ser el 5 es un número primo y su negación es el 5 no es un número primo. En simbología lógica usamos ese símbolo que aparece ahí como prefijo de la proposición que queremos negar. La conjunción, que equivale a la palabra y, al conectivo y en el español, y que se escribe como una B invertida, es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas y es falsa en todos los otros casos. Es decir, cuando al menos una de las dos proposiciones es falsa, la conjunción es falsa. El lápiz es rojo y hoy es viernes. Es verdadero solamente si el lápiz es rojo y hoy es viernes simultáneamente. La disyunción, quizás es la menos intuitiva de las tres que hemos visto, es el conectivo O y se escribe como una B. Es verdadera cuando al menos una de las dos proposiciones es verdadera y es falsa solamente cuando ambas son falsas. Es decir, es un O no exclusivo, es un O inclusivo. En matemáticas siempre vamos a usar, salvo que lo digamos explícitamente, vamos a usar O inclusivo. Es decir, si uno dice yo comí, para el almuerzo yo comí arroz o comí pollo, quiere decir que al menos comí una de esas dos cosas. No quiere decir que haya elegido exclusivamente una.
Cuando una proposición la obtenemos a partir de dos o más proposiciones usando estos conectivos, hablaremos de proposiciones compuestas. Vamos a ver un par de conectivos más, pero por ahora tenemos la conjunción y la disyunción para obtener proposiciones compuestas. Si la proposición no se puede obtener de esta forma, diremos que es una proposición simple. No es un concepto que vayamos a usar demasiado, pero conviene tener la idea. Para analizar las proposiciones compuestas, vamos a utilizar tablas de verdad en que registramos el valor de verdad de cada una de las componentes, es decir, en este caso, por ejemplo, P y Q. Tenemos la componente P, la componente Q y la compuesta P y Q. Entonces, para cada combinación de valores de P y de Q, obtenemos un valor de verdad de la proposición compuesta y lo registramos ahí. Entonces, esto nos sirve para analizar los posibles valores de verdad de la proposición compuesta. Dos conectivos más que queremos ver en esta cápsula son la implicación y el bicondicional. Un poco más complejos que los que pusimos antes. La proposición compuesta P flecha Q se lee si P entonces Q, o P implica Q, esa es la implicación. Y la tabla de verdad de la implicación es la que tenemos acá. La implicación también es un poco difícil de entender al principio, pues la única condición en que es falsa la implicación es cuando P, es decir, el antecedente la premisa es verdadera y la consecuencia es falsa. En esa condición, esa es la única condición bajo la cual la implicación es falsa. El bicondicional quiere decir que las dos, en cierta forma quiere decir que las dos proposiciones son equivalentes, tienen el mismo valor de verdad. Se lee P si, solo si Q, y la tabla de verdad del bicondicional es esta. Vemos que el bicondicional es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas o cuando ambas son falsas, pero es falso cuando el valor de verdad de P y de Q es diferente. Terminamos con un ejemplo un poco más complejo, en el sentido de que es una proposición, que podemos tener una proposición más larga, con más elementos más conectivos, y en ese caso es conveniente usar paréntesis para saber en qué orden se van a aplicar estos conectivos, y además conviene, al elaborar la tabla de verdad, poner algunas columnas adicionales intermedias antes de llegar a la proposición completa. En este caso, tenemos la proposición P y Q implica no Q. Entonces, vamos a hacer una columna para P y Q, una columna para no Q y finalmente una columna con la proposición que queremos analizar. Entonces lo vamos haciendo por partes. Vemos que P y Q es verdadero exactamente cuando ambas P y Q son verdaderas. No Q es verdadero cuando Q es falso. Y es falso cuando Q es verdadero. Y entonces ahora tenemos la implicancia entre estas dos columnas. Y por lo tanto usamos lo que ya sabemos sobre la implicancia, que dice que la única condición en que es falsa es cuando verdadero implica falso. Bueno, espero que les haya servido. Nos escucharemos en otra cápsula.